La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Tora. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los milagros que el Señor hizo aquí en la tierra hace 2000 años, durante su ministerio público, los está haciendo hoy, porque Jesucristo no ha cambiado. Él es Dios, Dios inmutable, Dios omnipotente, el que estuvo muerto, pero vive y vive por los siglos de los siglos. Durante su ministerio público aquí en la tierra, el Señor Jesús nos reveló el corazón del Padre, nos reveló los pensamientos del Padre. El Señor Jesucristo vino para revelarnos los pensamientos del Padre. Jesús habló siempre la palabra de Dios. Desde sus inicios en el ministerio, el Señor Jesús se enfocó en hablar la palabra del Padre, la palabra de Dios. Las multitudes venían a Él, se agolpaban sobre Él para oír la palabra de Dios. Esto es, las multitudes hambrientas de la palabra de Dios, hambre de la palabra. La Biblia dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente vino de diferentes lugares. Seguían al Maestro. El Señor tenía un compromiso, y el compromiso era revelarles los pensamientos del Padre. En aquella ocasión, junto al lago de Genesaret, el Señor hizo un alto en su camino para atender las necesidades de esta multitud. ¿Cuál era la necesidad prioritaria? Que ellos querían oír, ellos tenían hambre, ellos venían para recibir la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesús se detuvo para compartir los pensamientos del Padre. El lugar no era el más indicado, era un lugar abierto, se encontraba a la orilla del mar. Él requería de un lugar propicio, donde pudiera dirigirse a la multitud. Y dice el versículo 2 de Lucas capítulo 5, que Jesús vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El Señor Jesucristo consideró que ubicándose en una de esas barcas podía dirigirse a la multitud y compartirles la palabra de Dios. Fue así como tomó prestada una de esas barcas que estaban vacías ahí a la orilla del lago y comenzó a predicarles la palabra. No dice la Biblia cuánto tiempo duró el sermón del Señor Jesús aquel día, pero Él tomó el tiempo que debió tomar, el necesario para poderle revelar los pensamientos de Dios a la multitud. Él vino a cumplir con el ministerio de la palabra. El Señor Jesús, todo lo que habló, todo lo que enseñó, fue porque el Padre le dijo que lo hablara. La multitud recibió aquel día la palabra de Dios. ¿Cuál es la característica principal de esta multitud? Ellos venían para oír la palabra. Recordemos que muchos que venían al Señor no estaban interesados en la palabra que el Señor predicaba, sino más bien venían para recibir un milagro, para recibir comida, sanidad, liberación, pero no estaban interesados en la palabra. En el capítulo 6 del Evangelio, según San Juan, las multitudes también seguían al Maestro. Y el Señor les dijo, yo sé que ustedes vienen es por la comida que les he dado, porque les he multiplicado la comida y se han saciado. Pero tengo una comida
que ustedes deben recibir, y la comida es la palabra que el Padre me ha ordenado que les enseñe. Ellos aquel día decidieron dejar al Maestro, abandonar al Maestro. Cuando Jesús les dijo: yo soy el pan, la palabra que descendió del cielo. Este es el pan de vida. Ustedes deben recibir el pan de Dios, el pan de vida, mi palabra, la palabra del Padre. Entonces ellos lo abandonaron. No todos los que escuchan la palabra vienen con la disposición para recibirla. No todos los que oyen la palabra tienen hambre de la palabra, reconocen su necesidad de la palabra de Dios. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que tengan hambre y sed de su palabra. El Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 4. Eso está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es el pan que descendió del cielo. La palabra de Dios revelada por medio del Señor Jesucristo es la que sacia todas nuestras necesidades, la que suple todo lo que nos falta. Si alguien viene al Señor, pero no está atento a su palabra, puede recibir un milagro por la misericordia de Dios, pero su vida no va a cambiar. Es posible que reciba un milagro de sanidad o un milagro financiero, pero seguirá careciendo de la vida eterna, de la vida abundante. La vida eterna, la vida de Dios, es impartida a través de la palabra. Cuando un hombre o una mujer viene al Señor con hambre de su palabra, la recibe, se adhiere a ella, se aferra a la palabra y decide creer en ella, entonces tiene vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es la palabra viviente. El Señor Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Creer en Jesús es creer en la palabra del Padre. La vida viene por la palabra hecha carne que es Cristo. Recibir a Jesús en nuestro corazón, aceptarlo como nuestro nuevo Señor, recibirlo como el único y suficiente Salvador, creer en Él, esto es lo que nos permite disfrutar de la vida eterna, porque Jesús es la vida, es la palabra viviente. El Señor Jesús dice: el que cree en mí pasa de muerte a vida, recibe la vida eterna, recibe la vida de Dios, la vida abundante. Apreciado, si aún no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, de recibir la vida de Dios, hágalo en este preciso momento. Crea en el Señor Jesucristo. Reciba la palabra de Dios. Sacie esa hambre espiritual con la palabra de Dios. Reciba la vida abundante. Cree en el Señor Jesucristo y comience a disfrutar de lo mejor de la vida. Repita conmigo esta oración: Padre, gracias por tu palabra. Yo la recibo en esta hora por la fe. Señor Jesús, gracias por redimirme. Gracias por morir en la cruz para pagar el castigo que yo merecía. Hoy reconozco que soy un pecador. Vengo a ti, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, como mi nuevo Señor. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, impárteme tu vida, la vida abundante. Me apropio de ella por la fe. Padre, gracias por hacerme tu Hijo. Ayúdame, Espíritu Santo, fortaléceme
para ser fiel de ahora en adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted tiene la vida de Dios. Disfrute de esta clase de vida, la vida de Dios. Dios, que ahora está en usted, que está en cada uno de nosotros los creyentes, Él comienza a actuar de una manera poderosa, sobrenatural, en la medida que nosotros por la fe le permitimos que lo haga. Él es el sanador, el libertador, el proveedor. Él es quien suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que tu poder se manifieste en cada uno de mis hermanos, los oyentes, donde quiera que se encuentran. Yo declaro que toda atadura espiritual se quebranta, se rompe, que hay libertad. Echo fuera ese espíritu atormentador, espíritu de enfermedad, espíritu de confusión, espíritu de pobreza, espíritu de división en las familias, y declaro completa libertad en el nombre de Jesús. Padre, tu presencia es real en nuestra vida. Espíritu Santo, envuélvenos con tu gloria. Gracias porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros, porque tú estás trabajando en nosotros, y contigo todas las cosas saldrán bien. Padre, te alabo y te bendigo. Gracias por los milagros que está haciendo en este momento en cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.